T13 Noticias. Responsablemente informativo. El servicio que usted necesita. 21 horas por Canal 13. Mareros extranjeros quieren acomodarse en la tierra del Quetzal. La muerte también vive entre la basura. Aumenta la tragedia en la zona 3. La señora de la política busca que el asesino pague con la misma moneda. El canciller guatemalteco también sabe cantar. Sigiloso asesino ahoga a sus víctimas sin piedad. Estampida humana saquea comercios de Venezuela. Revelan los nombres de los 14 guerreros que viajarán a Costa Rica. Somos T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches. Iniciamos. Las fuerzas de seguridad reforzaron las zonas fronterizas por la amenaza de mareros extranjeros que quieren acomodarse en nuestro país porque en su tierra ya los comenzaron a combatir. Grupos antisociales, grupos delincuenciales, pandillas, maras, llámelas como usted prefiera, no importa. Sus objetivos son los mismos: robar, vender y consumir drogas, violar, extorsionar y matar. Se escudan en que encuentran la atención que no recibieron en casa, en sus nuevas familias. Pero para poder entrar, el requisito es ser un delincuente dispuesto a dar la vida si es necesario para cumplir sus propósitos. Iniciaron como grupos rebeldes, pero es obvio que en la actualidad son estructuras debidamente organizadas. Hay líderes, mandos medios, banderas, sicarios y cobradores. Se han logrado establecer de tal manera que incluso con sus líderes en la cárcel, tienen la capacidad de seguir operando sin ningún problema. El flagelo de las maras lo padecen muchos países, pero hablemos de nuestra región. Hagámoslo sencillo: El Salvador, Honduras y Guatemala. Los habitantes de los tres países sufrimos a diario los embates de estos delincuentes, pero la diferencia es que los gobiernos de los países vecinos han optado en los últimos meses por declarar la guerra frontal y sus políticas van encaminadas a erradicar las maras de raíz. Si eso ocurre, los pandilleros de esas naciones se ven entre la espada y la pared y su única opción es escapar y establecerse en otra región. Esa región tiene un nombre: Guatemala. Los mareros de Honduras y El Salvador están cruzando fronteras y de a poco empiezan a hacerse sentir en nuestro país. Ese es un tema importante, amigo televidente. Si no aguantamos ya a los nuestros, ¿se imagina usted tener que lidiar con delincuentes igual de extremistas, pero de distinta nacionalidad? En Guatemala también urge una política que provoque una guerra sin tregua contra los mareros. La policía lo sabe y durante las últimas semanas han intensificado los operativos de seguridad y prevención en zonas fronterizas, haciendo uso de unidades de inteligencia, investigación y grupos operativos para evitar el ingreso de pandilleros salvadoreños y hondureños a suelo guatemalteco. Son varios anillos de seguridad y el primero de ellos fue instalado en los departamentos de Jutiapa, Chiquimula, Izabal, Santa Rosa, Jalapa y Zacapa. El trabajo lo realiza la PNC en coordinación con Interpol y se recuerda a la población en general los números telefónicos que todos debemos saber: 110, emergencias de la Policía Nacional Civil, y 1561, cuénteselo a Valdemar. Una línea que garantiza confidencialidad y resguarda la integridad del denunciante. La muerte se escondió entre la basura y sorprendió a recicladores en la zona 3. Solo en 24 horas ya se reportan 7 víctimas mortales y se prevé que este listado aumente.
Tragedia, llanto, dolor, pobreza, falta de empleo, negación, muerte. Todos esos sentimientos afloraron en la zona 3 capitalina. Mientras familiares de las víctimas mortales lamentan lo sucedido, a los socorristas, en las labores de rescate, no se les acaban la esperanza y voluntad de encontrar sobrevivientes, pero este jueves el número subió a 7. Mientras esta noticia trasciende y se trata de rescatar a los soterrados, la Policía Nacional Civil impide el paso de recolectores por la inestabilidad del área. Pero la necesidad de estas personas por subsistir y llevar el pan diario a sus hogares y la falta de un trabajo digno y estable los obliga a exponer su vida en esos terrenos, a pesar que las autoridades hacen lo posible para evitar el paso. Aquí hay dos tipos de personas, las que andan buscando a familiares y las otras personas que por la necesidad de subsistencia de trabajo pues necesitan ingresar a laborar. Pero en este caso por recomendaciones estrictas de Conred, pues no se está dejando ingresar a ninguna persona a esta clase de actividad. Pero la necesidad es grande. Muchos encuentran algo que vender y otros algo con que vestirse o que comer. Se estima que 15 personas aún están desaparecidas. Según las autoridades, son 2.500 personas registradas legalmente y autorizadas para trabajar en el relleno sanitario de esta zona. Pero la pobreza y necesidad incrementa su número, ya que muchos ingresan de forma ilegal y exponen sus vidas. Es mi hijo. ¿Es su hijo? Ajá. ¿Él cuánto tiempo tiene de trabajar aquí en el relleno? Hace como 3 años él trabaja ahí, 3 años nada más. En cambio nosotros hace como 10 años que estamos trabajando allí. Sí, hay mucha familia que no encuentra a sus familiares, hay muchas madres que dejaron a sus hijos solos. ¿Hay mucho riesgo trabajar aquí adentro? La verdad que sí. Sí, corremos mucho riesgo porque como ahí en el relleno es muy peligroso y quiera que no, los vamos a ganar el pan de cada día para nuestros hijos. Nosotros esperamos aquí para ver si nos dan una información de los que todavía están subterrados, ¿verdad? ¿De cuánto se habla? No tenemos número específico. Podría ser algo de gente, pero como también entra gente filtrada. O sea, la gente que entra con carnet y se registra de la entrada de aquí para adentro, ellas son solo 7. Y hay unos desaparecidos. Pero ya lo demás, no le puedo dar información porque es gente que entra filtrada. De las 2.500 personas autorizadas de trabajar en el basurero, 7 continúan desaparecidas y el resto insiste en trabajar en el lugar, ya que es su única fuente de sustento, a pesar de la inestabilidad del terreno por las recientes lluvias. Ahora vamos a tribunales y es que hoy continuó la audiencia de primera declaración por el caso TCQ. Otto Pérez Molina se defiende con señalamientos de linchamiento político, mientras que Roxana Valdetti prefiere atrincherarse en el silencio. Hoy, en el juzgado de mayor riesgo B, continuó la audiencia de primera declaración de los implicados en el caso por supuestos sobornos en la concesión de un usufructo oneroso para la firma española Terminal de Contenedores Quetzal. El expresidente Otto Pérez Molina pidió profundidad en la investigación por su presunta relación con Alan Marroquín. Le pido al fiscal que lo compruebe en cuánto tiempo fue, no a usted le pido que lo compruebe porque el de la investigación es usted, es el fiscal, señor juez. Yo se lo pido a usted, pero es el fiscal el que tiene que hacer la investigación, señor juez, y por eso le pido que investigue. Después de esa reunión que estuvieron los españoles conmigo, en donde me pedían un mes, ¿en cuánto tiempo fue relevado Alan? Si hubiera tenido una asociación ilícita con Alan, hubiera tenido una asociación ilícita o les hubiera debido favores a los señores de TCQ, ¿qué me costaba como presidente dejarlo un mes o 2 meses más? Además exigió que se tomen en cuenta más de 20 concesiones de usufructos anteriores para comparar los procesos. No es que esté en contra de los 22 usufructos anteriores, y aquí lo oímos, señor juez, el testigo que ellos utilizaron, que era el jurídico de la portuaria, dijo que él había participado más o menos en 8 entregas de usufructos anteriores y que se habían hecho exactamente de la misma forma. Así que si vienen a cuestionar este usufructo, ¿por qué no cuestionan los 22 usufructos anteriores y de una vez desarman el puerto Quetzal, si eso es lo que quieren? En su intervención, el fiscal refirió que el abogado Gustavo Marroquín, yerno de Otto Pérez Molina, fue quien dirigió la parte legal para la concesión. Usted recibió de Otto Fernando Pérez Molina instrucciones para agilizar y facilitar el desarrollo del proyecto, participando en la elaboración de dictámenes, participando en reuniones con la banca privada internacional y nacional para demostrar que el proyecto contaba con respaldo gubernamental y lograr de esa forma
que la empresa contratista obtuviera los recursos necesarios para financiar la operación. Agregó que integrantes del sindicato de la empresa portuaria Quetzal habrían dejado los ideales a un lado por una llamativa cantidad en calidad de soborno. Se fijó la suma de 5 millones de quetzales a cambio de no entorpecer los trámites del contrato de usufructo, cantidad que usted aceptó recibir para no seguir entorpeciendo esa negociación, dado que el contrato no llenaba los requerimientos legales correspondientes, y usted recibió la suma de 5 millones de quetzales, de los cuales una parte se las canceló en abril del 2014 y fueron pagados por Raúl Osoy Penados, y para justificar el pago de los 5 millones de quetzales. Mientras el exmandatario debatía su situación y argumentaba un linchamiento político en su contra, su compañera de fórmula, Ingrid Roxana Valdetti Elías, como en días anteriores, se abstuvo de declarar y guarda silencio. Este es otro tipo de presión política. Hoy el canciller informó en el Congreso que recibe presiones de diputados del partido oficial para otorgar plazas a sus allegados. Esta mañana el canciller de Guatemala, Raúl Morales, denunció en el Congreso de la República que varios diputados, en su mayoría del partido oficial, han solicitado plazas dentro de la cartera de Relaciones Exteriores. Aunque el funcionario dijo que no se ha sentido presionado en los últimos meses, se ha abstenido a otorgar un puesto de trabajo. Es el señor don Javier Hernández y el otro diputado es el señor Ovalle, creo yo, y hay otros más que ahorita no recuerdo, pero insisto, son solicitudes, y fueron solicitudes por supuesto muy amables, a las que les dijimos pues que nosotros necesitamos fortalecer la carrera. No se ha contratado. Morales se comprometió con los parlamentarios de entregar próximamente un informe donde se detalle quiénes son los diputados que han solicitado alguna plaza dentro de la cartera y qué puestos han solicitado. En más información, la Cancillería ya entregó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas en nuestro país el expediente con el caso de Julio Alvarado, el niño asesinado por soldados beliceños. Recordemos el fatídico 20 de abril para una familia guatemalteca residente en Petén, que vive un infierno por el ataque armado de una tropa beliceña. Ese día, Carlos Alvarado, de 48 años, caminaba junto a sus hijos, Julio de 13 y Carlos de 11, cerca de la zona de adyacencia entre Guatemala y Belice. Repentinamente escuchó disparos en dirección a ellos. Les ordenó que se tiraran al suelo y les ordenó que se tiraran al suelo. Él y su hijo Carlos estaban heridos de bala y Julio ya no respondió. Su cuerpo quedó inerte con 8 impactos de proyectil M4, exclusivo para uso militar. Carlos murió y aumentó la lista de guatemaltecos asesinados por tropas beliceñas en la zona fronteriza. Hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, dijo que el informe por este caso ya lo remitió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Guatemala para que él lo eleve al Pleno de la ONU. El objetivo es que se sigan los protocolos internacionales de derecho y se mantenga el orden sin agresiones a civiles por fuerzas militares, donde Belice ha sido reincidente. El ejército de Belice sigue con sus argumentos fuera de lugar para justificar la muerte de Julio Alvarado, asesinado por soldados de ese país. Hoy fue un alto funcionario de las fuerzas castrenses beliceñas quien dijo que el incidente se volvió un escándalo por el manejo de la noticia por parte de los medios de comunicación. Yo no me dejaría llevar por lo que dicen los guatemaltecos. Tengan en cuenta que tienen la ventaja de obtener la información en primer lugar. La zona donde ocurrió el incidente está solo a unos minutos de la frontera. Se trata solo de un minuto a pie y ya estás en Guatemala. Mientras que a nuestros soldados les tomó 1 hora y 50 minutos para llegar y salir de esa zona y venir a contar lo que pasó. Por lo que tendrían la ventaja de que incidentes o que incidencias en particular sucedieron a lo largo de la frontera, ya que pueden rápidamente simplemente adelantarse en todo y empezar a poner su historia de los hechos. La conclusión de la investigación ni siquiera se ha hecho hasta ahora y han pasado su información que no es necesariamente de hechos.
Lo mejor ahora es tener en cuenta y determinar ambos lados de la investigación para determinar y partir de diferentes partes de la historia y hacer una investigación exhaustiva antes de reunir los datos. Así que no me preocupo demasiado si ellos llegaron momentos antes que nosotros. Después de todo, ellos tenían la ventaja de tiempo y espacio. Una de las ponentes de la iniciativa de la ley para la pena de muerte insiste, con fundamento justificado, que el asesino pague con su vida los crímenes que cometa, porque seguramente será reincidente. La excandidata a la presidencia de la República, Zury Ríos, insiste en que los niveles de violencia que azotan al país hacen necesaria la aplicación de la pena de muerte. Según la precursora de esa iniciativa, los condenados por matar a otra persona representan un grave peligro para la sociedad y solo la pena capital es el castigo justo y necesario para quien con alevosía, premeditación y ventaja le quitó la vida a un ser humano. Si lo hizo una vez, es capaz de hacerlo cuantas veces sea necesario, porque un asesino es alguien que padece trastornos mentales. Al llamado de la heredera se une el clamor de muchos sectores que creen que la pena de muerte es la única posibilidad para sentar un precedente en el país, teniendo como objetivo mostrarle al delincuente que los castigos en Guatemala son drásticos, que la justicia no es un juguete y quien mate a una persona pagará con la misma moneda. Sin embargo, la última resolución de la Corte de Constitucionalidad evita que los asesinos sean condenados a muerte, y esa es la razón del por qué Zury Ríos visitó hoy la sede del máximo órgano constitucional de Guatemala. Lo que nosotros esperamos es que esta nueva Corte de Constitucionalidad evalúe la resolución que la anterior Corte hizo y la declare nula y la mande al archivo y simplemente no sea parte de la legislación nacional, porque esa resolución que hizo la anterior Corte, que fue presidida por la señora Porras, lo que hizo fue que se dio calidades que no tiene. Ellos dijeron, nosotros podemos quitar la pena de muerte en la figura del asesinato, y eso es una acción que únicamente puede hacer el Congreso de la República. La Constitución Política de Guatemala se refiere a la pena de muerte y a su aplicación, pero por distintas razones que tienen que ver exclusivamente con la política y la burocracia. La pena capital no se aplica en nuestro país, pero los delincuentes siguen matando a sangre fría todos los días. El Congreso recibió hoy un anteproyecto para la ley de agua, orientado a regular el uso y protección del vital líquido. Esta mañana fue presentado el anteproyecto de ley de agua, con el que se busca que el vital líquido sea protegido y se regularice su uso, por lo que se tiene en consideración sanciones y multas a quienes utilicen el agua para fines y proyectos sin autorización. Este anteproyecto busca la aprobación de la ley de agua y la creación de una comisión destinada a velar porque el vital líquido sea utilizado bajo regulaciones, se cobre y se imponga los castigos pertinentes a las personas que no acaten las normativas, incluyendo a las empresas que hacen uso y explotación del recurso sin autorización. También se busca erradicar el abuso en el interior del país, donde miles de campesinos han denunciado en la Marcha del Agua el desvío de ríos y su contaminación, principalmente por megaempresas hidroeléctricas y minerías, donde se hace uso del agua sin medida y sin autorización. Además de tomar en cuenta que es fundamental iniciar con las acciones de conservación y preservar el vital líquido, que mundialmente comienza a escasear y comienza a ser un problema de contaminación global. Y campesinos de la costa sur comenzaron a recuperar el cauce natural de los ríos, que contra la vida, la moral y la ley, varios terratenientes desviaron para sus fincas. La reciente marcha por el agua que recorrió el territorio nacional durante 12 días ya presentó sus primeros frutos. Ante la falta de acciones legales para recuperar los cauces robados de los ríos por los terratenientes, principalmente de la costa sur, grupos de campesinos comenzaron a devolver su recorrido natural a los afluentes de agua. El agua es un derecho humano y los caudales son parte de ese derecho. Lo que estamos es colocando el cumplimiento de esos derechos. La población ya ha puesto en marcha la liberación de los ríos
Sabemos que con esto estamos ejerciendo el pleno derecho a la vida, por lo tanto esa puede ser una medida inmediata en los territorios, la liberación de los ríos. Sin embargo, con el petitorio se hacen señalamientos muy claros, que esperamos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo actúen de común al Estado de Derecho. La escasez del vital líquido y el desvío del cauce de los ríos son problemas sociales que pueden generar con resultados negativos para las comunidades. Por esa razón, es conveniente el buen uso del recurso hídrico y la responsabilidad para proteger los afluentes de agua. La Corte de Constitucionalidad recibió un amparo para obligar al Ejecutivo a garantizar el abastecimiento de medicinas en la red hospitalaria nacional. La Comisión de Salud del Congreso de la República presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad ante la falta de cumplimiento del abastecimiento y así obligar al Ejecutivo a garantizar el abastecimiento de medicinas. El pasado 16 de abril se venció el plazo otorgado por la CC al Ministerio de Salud para que abasteciera los insumos y medicamentos a los hospitales nacionales, mismo que por supuesto no se cumplió. En esa ocasión, la Comisión de Salud del Congreso, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Junta Directiva del Colegio de Médicos se reunieron para establecer una mesa de diálogo en cuanto a las acciones a tomar, luego que no se cumpliera con lo ordenado por el máximo órgano de justicia. La PDH indicó que se realizará un informe consolidado de los hallazgos en los diferentes hospitales, además de que hasta el momento se tiene el reporte de 2 fallecimientos a consecuencia de la falta de medicinas y no se descarta que existan más casos. El tiempo, la falta de interés por tramitar el DPI y por ende para empadronarse son algunos de los retos a superar para implementar en el voto del extranjero. El trámite del DPI y el empadronamiento son 2 retos a superar en el extranjero para implementar el voto. Pero vemos que hay procesos de documentación que van muy rezagados, como por ejemplo el tema de los DPIs, que actualmente solo se han procesado 26,000, cuando sabemos que alrededor casi de 1,5 millones, ya casi podrían ser 2 millones de guatemaltecos en Estados Unidos. Y el reto del empadronamiento, además el reglamento que tiene que derivarse del Tribunal Supremo Electoral. En el dictamen de la Corte de Constitucionalidad se definió que pues el voto era viable, sin embargo que el Tribunal Supremo Electoral tenía que elaborar un reglamento con respecto al tema. El derecho constitucional al voto no solo es poder votar, sino que el voto sea accesible. Y en este caso tenemos que tomar en cuenta las largas distancias que pueden haber en Estados Unidos. O sea que el voto no solo se tiene que viabilizar, se tiene que crear las condiciones de documentación, de DPI, de empadronamiento y sobre todo que el voto sea accesible. ¿Cómo va a ser para que en una distancia tan grande como el de Estados Unidos pueda ser accesible el voto? Con los procesos y la modalidad de voto que existe en Guatemala, que es el voto de urna. Otro de los retos es el tiempo reducido para las instituciones involucradas. Ese es el gran debate, ¿no? Cómo implementar el voto y qué metodología se va a utilizar. Como mencioné en mi intervención, el tiempo que queda en Guatemala es poco. Guatemala tiene los periodos presidenciales más cortos y la verdad ya se está sobre la marcha, ¿no? Y es un gran reto el que tiene el tribunal y las demás instituciones que participen. Por lógica yo diría que tiene que ser el RENAP, la Cancillería, el Ministerio de Gobernación y el Tribunal Electoral las principales entidades responsables de esto. Por ello, el momento es oportuno para que las instituciones guatemaltecas... Mucha atención porque en T13 Noticias, información de última hora. Les mostramos imágenes publicadas hace pocos minutos por los bomberos municipales de Mixco, publicadas a través de su cuenta de Twitter. En ellas se muestra a una mujer que pertenece a esa institución y lo hace como voluntaria en sus horas libres. Ella salió a comprar su cena en un sector de la colonia El Milagro, en la zona 6 de Mixco, y fue atacada con arma blanca. Sus compañeros rápidamente la atendieron y la trasladaron a un hospital. Esta acción provoca rechazo porque se trata de una mujer que dedica su tiempo a ofrecer un servicio a la población y hoy es víctima de la delincuencia. Y mucho cuidado con el cigarrito para calmar los nervios, porque el cáncer de pulmón mantiene cifras alarmantes en nuestro país. En Guatemala, como en cualquier parte del mundo, todos estamos asediados por diversas clases de asesinos. Dentro de los silenciosos está el cáncer de pulmón, provocado principalmente por el humo de leña, gases que emanan de las industrias y los medios de transporte. Pero hay uno al que millones de hombres y mujeres contemplan y disfrutan sin imaginar que cometen un suicidio muy lento, pero muy certero.
el tabaquismo. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de pulmón? No tiene, desafortunadamente. Cuando ya está muy avanzado. Ya causa tos, o un esputo hemoptoico, esputo con sangre, puede tener pérdida de peso y dificultad para respirar. Pero eso es cuando ya está muy avanzado. Igual todas las lesiones de boca, cualquier afta que le llamamos, tengo un afta, bueno, puede ser fuego o un fuego. Pero si tiene un afta que persiste, una lesión blanca o una lesión ulcerada en la boca, pronto tiene que venir acá con nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que se le detecte y se le encuentre de la mejor forma en etapa temprana. El Instituto Nacional de Cancerología, INCAN, reportó en 2014 50 nuevos casos de cáncer de pulmón en mujeres. Además, el tabaquismo también afecta a las personas que rodean a los fumadores activos. Dentro de las medidas preventivas también recomiendan una alimentación sana, porque la mala alimentación y la desnutrición facilitan el desarrollo de cualquier tipo de enfermedad, incluyendo el cáncer de pulmón. Ahora les presentamos la historia de Jennifer Bárcenas. Ella necesita de nuestra ayuda para superar la hidrocefalia y un tumor que le impide llevar una vida tranquila al lado de su familia. Entre tanto caos y la velocidad con la que vivimos el día a día, es importante tomarse un momento y ver a su alrededor. Se dará cuenta que existen muchas personas especiales que necesitan ayuda. Ella es Jennifer y necesita una operación de urgencia que la ayude a vivir y crecer sanamente. Jennifer Nicole Bárcenas sufre de hidrocefalia y un tumor en el tallo cerebral, pero su familia no puede pagar la operación. Es por ello que este domingo 1 de mayo, el Club de Motociclistas Brotherhood realizará un evento social para recaudar fondos y así ayudar a Jennifer en su operación. La verdad que de Brotherhood otra vez la Hermandad Guatemala se une como siempre con la proyección social que tenemos para el evento a beneficio y ayuda a Nicole Hernández Bárcenas, quien ya en unos segunditos nos va a contar qué es su proceso y para qué es que la estamos ayudando. El evento se va a realizar el domingo 1 de mayo a las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana en el lugar Casa San Bartolomé, ubicado en el kilómetro 30.5, carretera a Chimaltenango. En el mundo nadie está exento de en algún momento padecer una enfermedad o necesitar ayuda. Y créame, ayudar al prójimo es una de las acciones que más llenan el alma y deja grandes satisfacciones. Tenía un tumor y ahorita por el tumor tengo hidrocefalia. Y dice el doctor que ese de la medicina alternativa me quedó estable, ni me creció, se hizo chiquito el tumor. Pero por el mismo problema tengo hidrocefalia. Desde ya se hace la cordial invitación para este domingo 1 de mayo, donde además participarán varios artistas nacionales para así lograr recaudar los fondos necesarios para Jennifer. Los invitamos a apoyar a Jennifer. Ahora, ve a estos jovencitos que aún les falta astucia, pero ya se consideran aptos para integrar bandas de extorsionistas. Afortunadamente, hoy cayeron en una trampa. Estas dos joyitas cayeron en una trampa. Los investigadores los acusan de pertenecer a una banda de extorsionistas que opera en la costa sur. Se trata de Óscar Juan de León, de 25 años, y Abdón Bonerges Gutiérrez Aldana, de 18. El primero, originario de la cabecera departamental de Retaluleu, y el segundo, del municipio El Acintal. La captura fue ejecutada en el kilómetro 188, a inmediaciones del municipio Nuevo San Carlos, donde la policía montó un retén en seguimiento a estos presuntos extorsionistas, cuando se disponían a recoger 10,000 quetzales que le exigían a un comerciante para no asesinarlo. Al momento de la captura les decomisaron una pistola, cartuchos útiles y 2 teléfonos celulares que utilizaban para las extorsiones. Allanamientos en San Carlos Sija, Quetzaltenango, permitieron el arresto de Erwin Leonel Calderón López, de 30 años. Es un presunto integrante de la Mara 18, y Santos Marisela Maldonado Rodas, de 32. El sujeto tenía en su poder una libra de marihuana. Ambos eran buscados desde inicios del presente año por los delitos de lesiones graves y maltrato infantil. El alcalde de Quiché y su consejo son señalados de velar por sus propios intereses con la privatización de espacios municipales. Cientos de manifestantes piden que los investigue la CICIG.
Un grupo de pobladores de Santa Cruz del Quiché, organizados por el Consejo de Pueblos Quiché y comerciantes del mercado municipal, manifestaron frente a la municipalidad de esa localidad en contra del alcalde y su consejo municipal, al que acusan de pretender supuestamente privatizar algunos espacios municipales. Los inconformes dijeron que han escuchado rumores de que las autoridades quieren privatizar el mercado, el salón municipal y otros espacios. Además, aseguran que las autoridades han incurrido en supuestos hechos de corrupción, por lo que en el lugar firmaron una solicitud que será enviada a la CICIG para que investigue a la comuna. Mientras, el alcalde José Francisco Pérez Reyes aseguró que es falso que se pretenda privatizar los espacios municipales y se ha interpretado erróneamente el acercamiento que se ha tenido con empresarios nacionales para que inviertan en fuentes de trabajo en este municipio.